Buenas tardes, tuvimos un problema de conectividad nuevamente. Les ofrezco una disculpa y voy a nuevamente presentar el tema. El día de hoy estaremos platicando sobre el tema de futilidad médica, que ya se conoce en la literatura desde hace algunos años como tratamiento médico potencialmente inadecuado, así que hablaremos un poquito acerca de por qué esta distinción. Y les agradecemos que nuevamente se conecten con nosotros en el proyecto de Food for the Brain, perteneciente a la Cátedra de Biótica Clínica de la Facultad de Biótica de la Universidad de Anáhuac. Sin más, vamos a dar inicio. Voy a compartir con ustedes la presentación. Si me pueden confirmar si se ve en tamaño adecuado y se está escuchando mi voz adecuadamente, ¿sí me confirman? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Gracias, Andrea. Muy bien. Bueno, pues entonces, si nos vamos a la etimología de la palabra de futilidad y nos remitimos un poquito quizás a la mitología griega, lo que habría que encontrar ahí o lo que habría que definir primero es que este término de futilidad era usado para referirse como al castigo que imponían los dioses a los seres humanos que los querían imitar dentro de la mitología griega, que consistía en ir llevando cubetas de agua que en el fondo tenían hoyos y tenían que trasladar el agua de un sitio a otro. Y por supuesto, evidentemente, en el momento en que lo hacían, pues evidentemente se caía el agua. Entonces es un poco como para hacer referencia a el término de futilidad, como aquellas acciones que a veces hacemos en el ámbito médico o decisiones que tomamos en el ámbito prehospitalario, pero que no están llegando a cumplir con un objetivo específico o más aún que no están siendo beneficiosas para el paciente. Entonces retomemos esta imagen de una cubeta que va filtrando el agua y que nunca finalmente se puede transportar hacia ningún sitio. Hasta hace algunos años hablábamos de futilidad médica. Fue más o menos en el año 2013, 2014, que en la literatura, sobre todo norteamericana, se cambió el término por una cuestión en que la futilidad parecía hacer referencia a que había una responsabilidad explícita por parte del médico, con plena conciencia de que sus acciones no estaban llegando a ningún lugar, que no se estaba cumpliendo con ningún objetivo y aún así parecía que daba la impresión de que el médico se seguía entercando en hacer esas acciones. Y esto situaba al médico en una posición muy incómoda porque le atribuía total responsabilidad y total conciencia en sus acciones. Por eso se cambió y propusieron el término de tratamiento médico potencialmente inadecuado, un poco como para hacer referencia a que no siempre y en todos los casos hay responsabilidad ni conciencia de que no se está cumpliendo con determinados objetivos propuestos al inicio del tratamiento o al inicio de la intervención. Es decir, pudiera haber situaciones en donde sí hay plena conciencia, pero también pudiera haber situaciones, y de hecho son la mayoría de ellas, en que los médicos o los profesionales de la salud no es que quieran seguir haciendo acciones que no son beneficiosas para el paciente, es que quizás no han vuelto a revalorar o quizás no han o tenían otro tipo de diagnóstico inicial o tenían un pronóstico inicial muy bueno y en algún momento el pronóstico dejó de ser bueno y se continuaron las mismas acciones sin hacer modificaciones al tratamiento. Por ende, es algo que ya no depende totalmente de la responsabilidad del médico ni que lo haga con plena conciencia, sino más bien algo circunstancial. Es decir, hablar de tratamiento médico potencialmente inadecuado es más amigable y es más ético hacia los profesionales de la salud que hablar de futilidad médica. Por ende, hoy por hoy, si bien en México los usamos de forma indistinta, en la literatura norteamericana ya se habla solamente de tratamiento médico potencialmente inadecuado para no culpabilizar en todos los casos al médico ni atribuir el 100% de responsabilidad. Ahora hay que aclarar que también hay un término en bioética muy cercano al tratamiento médico potencialmente inadecuado, que es la obstinación terapéutica. La obstinación terapéutica, si analizamos un poco acerca de este tema, vamos a encontrar que la obstinación terapéutica es precisamente aquella acción o aquel conjunto de acciones que se realizan con el pronóstico de que el paciente pueda salir adelante de su condición, de que tenga recuperación, pero también puede ser que no se haya detectado que ya no estamos llegando a donde queríamos haber llegado y entonces estemos cayendo en acciones de obstinación terapéutica. El primer paso del tratamiento médico potencialmente inadecuado son acciones de obstinación terapéutica. Es decir, primera diferencia importante, la obstinación terapéutica se marca en acciones.
en dar ciertos fármacos, en iniciar ciertos procedimientos, en cambiar dosis, en alterar quizás protocolos, etcétera. Mientras que el conjunto de esas acciones, cuando se prolonga en el tiempo, puede ser considerado tratamiento médico potencialmente inadecuado. Para la obstinación terapéutica, recordemos que hay varias razones por las que podemos caer en obstinación terapéutica. Puede ser por presión de la familia, puede ser por presión del mismo paciente en caso de que esté consciente, puede ser porque el paciente está o forma parte de algún protocolo de investigación y hay algún tipo de conflicto de interés. Puede ser por responsabilidad de los profesionales de la salud de no querer que ese paciente fallezca o de no aceptar el límite de su propia práctica médica. Entonces podemos iniciar con obstinación terapéutica con 1, 2, 3 acciones. Bueno, nuevamente tuvimos una dificultad técnica, no sé qué es lo que está pasando, pero vamos a continuar con esto. Cuando analizamos el conjunto de estas acciones de obstinación terapéutica, podemos concluir que a todo el conjunto se le puede llamar o se le podemos atinar en el nombre de tratamiento médico potencialmente inadecuado. A nivel ético, no tiene el mismo peso porque la obstinación terapéutica podemos caer en ella, repito nuevamente, sin querer caer en ella, o sea, buscando en un principio el bienestar del paciente, mientras que hablar ya de tratamiento médico potencialmente inadecuado implica que tenemos una serie de acciones que se han prolongado en el tiempo y que nos han dado por resultado a ese conjunto como acciones que son potencialmente inadecuadas, o sea, es decir, que las iniciamos pensando que podían tener ciertos efectos benéficos, pero que nos dimos cuenta a lo largo del proceso que no estamos llegando a donde queríamos llegar o que no están siendo tan beneficiosas para los pacientes. Entonces, empezamos con acciones de obstinación terapéutica y podemos resbalar y concluir con tratamientos médicos potencialmente inadecuados. Aquí hay una distinción también bien importante. Un tratamiento médico potencialmente inadecuado, como su nombre lo indica, el poner el apellido de potencialmente inadecuado significa que no siempre y en todos los casos va a ser inadecuado o no siempre y en todos los casos va a ser adecuado para el paciente. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de cada paciente, de cada condición, de cada situación concreta. Entonces, el mismo tratamiento puede ser perfectamente exitoso para un paciente y el mismo tratamiento puede ser potencialmente inadecuado para el otro paciente. Pero es importante porque en un inicio se consideró que era beneficioso. O sea, no de entrada hubo una conciencia de que no va a ayudar en nada y aún así lo inicio, sino que de entrada se pensó que podía ayudar y luego porque el pronóstico cambió, porque el paciente adquirió una nueva condición, se comprueba que no está ayudando y que no está siendo benéfico para el paciente. Entonces, ¿cuándo podemos decir o cuáles son las condiciones que podemos afirmar para decir que estamos ante un escenario de tratamiento médico potencialmente inadecuado? Número 1, cuando no existe una razón física o patológica para intervenir, es decir, cuando hacemos procedimientos sin tener un diagnóstico en mente y simplemente por explorar al paciente o simplemente porque tenemos que cumplir con ciertas cuotas de administración de fármacos o de estudios de laboratorio y entonces caemos en tratamientos fútiles o podemos empezar con obstinación terapéutica y de ahí, repito nuevamente, brincar o saltarnos inconscientemente a tratamientos médicos potencialmente inadecuados. Entonces, ¿para qué iniciar un tratamiento que no sé ni siquiera cuál es la condición que estoy tratando de combatir? Número 2, que se hayan hecho intentos previos y que hayan fallado o no hayan sido exitosos. Es decir, el mismo tratamiento lo intentamos 3 veces y no trajo ningún beneficio. Si lo intento una cuarta ocasión, ya estoy ante un escenario de tratamiento médico potencialmente inadecuado. Tercero, cuando existen condiciones adversas que reducen las posibilidades de éxito. Y por condiciones adversas me refiero a cuestiones específicamente del paciente o del entorno del paciente. La edad, las enfermedades subyacentes, el tiempo de hospitalización, la estructura familiar, los recursos existentes, el tipo de terapia, etcétera, 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 son elementos propios del paciente o circundantes a él que lo que van a hacer es reducir las posibilidades de éxito. Evidentemente, una cirugía de corazón, por ejemplo, en un paciente joven de 21 años de edad, pues tiene, en principio, si no hay ninguna otra condición subyacente, tiene altas posibilidades de éxito, pero la misma operación en una persona de 96 años, que además ya ha tenido otra cirugía, que además ha presentado
otro tipo de problemas respiratorios, pues evidentemente las circunstancias bajan, perdón, las posibilidades de éxito bajan considerablemente. Entonces, tener en el escenario que cuando existen posibilidades que pueden reducir el éxito de la intervención, podemos estar hablando de tratamiento médico potencialmente inadecuado. O cuando existen muy pocas posibilidades de sobrevivencia, un tratamiento muy difícil o muy extenuante para el paciente, condiciones que sabemos que las fuerzas físicas y psicológicas del paciente no lo van a aguantar y aún así lo intentamos. O cuando son cirugías muy complicadas, que todos los antecedentes a nivel mundial dicen que hay pocas posibilidades de sobrevivencia por parte de los pacientes y aún así lo intento. O sea, sabiendo, con la medicina basada en evidencia, sabiendo que hay un porcentaje muy escaso de éxito, aún así intentar una cirugía o intentar un tratamiento puede llegar a ser considerado como un tratamiento médico potencialmente inadecuado. Por eso conviene, cuando vamos a iniciar un tratamiento, pues hacernos por lo menos estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la intervención o el propósito del tratamiento que estoy dando? Y este objetivo tiene que ser dinámico, es decir, yo inicio pensando que el paciente en 7 días lo voy a poder trasladar de terapia intensiva a terapia media. Y yo eso lo fijo y lo dejo en el expediente y todas mis acciones van a ir encaminadas hacia eso. Pero si yo en 7 días no replanteo y veo qué tanto hemos avanzado, y no hago este ejercicio de replantear objetivos, a lo mejor inicialmente el objetivo resultó ser muy ambicioso y tengo que replantear porque el mismo paciente no me está respondiendo adecuadamente. Ojo, no es el tratamiento lo que está mal, no es las opciones, ni la medicina, ni las acciones que estamos haciendo. Es que nuevamente el paciente y su circunstancia no están permitiendo que inicialmente lleguemos a donde queríamos llegar. Entonces, por eso conviene estar replanteando los objetivos o sea, plantear el objetivo y ponerle un tiempo en que esperamos ver los resultados necesarios. Si en ese tiempo no revaloramos el objetivo, o si lo revaloramos y no cumplimos con ese objetivo, pues quizás haya que plantear otro objetivo o quizás haya que modificar ciertas acciones. Segundo, ¿cuál es la naturaleza de la intervención, los riesgos y los beneficios? Porque ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva, gran parte del proceso que hacemos de análisis para no caer en tratamientos médicamente potencialmente inadecuados, consiste en el principio de proporcionalidad en bioética, que es sopesar los riesgos y los beneficios involucrados. Y como en la diapositiva pasada dijimos, ¿no? Cuando hay intervenciones o tratamientos que tienen muy pocas posibilidades de éxito, pues quizás conviene no intentarlos, ¿no? Por eso hay que hacernos esta pregunta respecto de los riesgos y los beneficios que estamos esperando obtener. Y por último, si estos tratamientos van a ayudar realmente a la restauración de la salud de la persona o a los objetivos que tenemos planteados. Porque puede ser, repito nuevamente, que el 99% de los pacientes reaccionen favorablemente con este tratamiento. Pero, nuevamente, una disculpa. Vamos a seguir con esto. Entonces, por último, les comentaba yo, plantear si verdaderamente estos tratamientos que posiblemente sí son los indicados, que posiblemente sí está en la literatura médica que pueden llegar a ser beneficiosos, son los que se adaptan mejor para que este paciente reaccione positivamente y lleguemos al objetivo inicial. Hablo aquí, por ejemplo, de dosis. Hay pacientes que reaccionan con la dosis que dice en la literatura que se tiene que dar y a lo mejor hay pacientes que le tenemos que dar menos dosis o que le tenemos que aumentar la dosis. Entonces, a lo que voy con esto es, tenemos que adecuar el tratamiento con el tipo de paciente que tenemos. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando tengamos muy claro qué estamos esperando de ese paciente. A lo mejor no estamos esperando una recuperación total, a lo mejor estamos esperando simplemente que ese paciente recobre una oxigenación adecuada, por ejemplo, ¿no? Y entonces habría que ver ese tipo de paciente, cómo se comporta o cómo se ha comportado con ciertos medicamentos y tratamientos para definir si verdaderamente vamos a seguir con esos tratamientos o quizás en ese paciente haya que cambiar a otros o combinarlos o modificar las dosis o replantear de plano otros objetivos porque nuevamente, recordemos
que también gran parte de la medicina tiene que ser un análisis del paciente, ¿no? Del tipo de paciente que tengo, y en base a eso vamos a tener los objetivos deseados o no. El tratamiento, repito nuevamente, puede ser exitosísimo, pero en este paciente no está dando resultados. Por eso, otra vez me regreso a la primera pregunta. El planteamiento de los objetivos tiene que ser dinámico y tengo que estar midiendo si estoy llegando o qué tanto estoy llegando, o a lo mejor en este paciente resulta que no eran 7 días, resulta que nos vamos a tardar el doble de tiempo en llegar a este determinado objetivo. Y eso ayuda mucho para evitar problemas de caer en tratamientos potencialmente inadecuados. Por eso esto es importante, ¿no? Revisar los riesgos y los beneficios, revisar si a lo mejor estamos cayendo en medios extraordinarios con cierto tipo de tratamientos que le estamos dando al paciente. No imaginemos los medios extraordinarios como necesariamente malos y necesariamente buscados deliberadamente por un médico que quiere el mal del paciente. A veces así se entiende y no es así. No hay, recordemos que no hay una lista de tratamiento, perdón, de medios ordinarios, no una lista de medios extraordinarios. ¿De qué va a depender? Otra vez, nuevamente, del tipo de paciente que tengo, de la edad del paciente, de cómo anda su estado mental, de cuánto tiempo tiene hospitalizado, de su estructura familiar, de sus recursos económicos, de sus deseos y preferencias, de su cultura, de su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ponderar, porque también cuando a lo mejor hacemos acciones que van en contra de la cultura y de la religión del paciente, pues a lo mejor estamos ya cayendo en medios extraordinarios y justo eso va a reducirnos las posibilidades de sobrevivencia del paciente o de éxito de mi tratamiento, porque el paciente no se va a pegar al tratamiento. Entonces, es necesario nuevamente también estar viendo cada acción que estoy haciendo, si es un medio ordinario o extraordinario para el paciente, para el tipo de paciente que tengo. Valorar el pronóstico y el tiempo de evolución, por supuesto. Si lleva 20 días hospitalizado, ¿cómo ha evolucionado en esos 20 días? O más aún, ¿ha evolucionado en esos 20 días? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para lograr esos objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto? Y al final del día, ¿para qué hacemos todo este ejercicio de análisis y de revaloración dinámica de nuestros pacientes? Finalmente lo que queremos es decidir si no vamos a iniciar un tratamiento, si vamos a modificar el tratamiento que ya iniciamos o si vamos a suspender un tratamiento que habíamos iniciado. A veces también esto en bioética provoca mucho escozor porque a veces decimos suspenderlo y si el paciente fallece, estamos cometiendo un acto de eutanasia o estamos ante una limitación del esfuerzo terapéutico. No lo vamos a poder decidir si no hacemos todo este análisis. Entonces, es ética cualquiera de las tres opciones. No iniciar un tratamiento, modificarlo o suspenderlo, siempre y cuando hagamos este tipo de valoraciones. Por eso, no hay que tenerle miedo a si la decisión es no le está brindando absolutamente ningún beneficio a este paciente porque no se está curando, ya le dimos tiempo suficiente, ya combinamos todos los medicamentos posibles, ya cambiamos las dosis, hicimos y atendimos todas las circunstancias del paciente y aún así no veo mejoría, se vale suspender el tratamiento o las intervenciones que hayamos iniciado y se vale siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones. Número uno, se agotaron todas las demás opciones y ninguna se vio que estaba funcionando. Lo que no se vale es decir a la primera, como este tratamiento no funciona o este medicamento no me está permitiendo llegar a la restauración total de la salud de la persona, pues entonces hay que quitarlo por completo. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que haber hecho primero es intentar otro tipo de medicamentos, intentar otras dosis, intentar otras combinaciones y solo cuando se hayan agotado todas las posibilidades podemos decir que es ético suspender ese tratamiento si no ha dado ningún beneficio para el paciente. Segunda condición, cuando no hay avances en la evolución del paciente, ¿no? Es decir, cuando seguimos y seguimos y seguimos semanas y semanas dando el mismo medicamento, haciendo el mismo tratamiento o cambiando el inmóvil, pero aún así con todos los cambios pues no hay absolutamente ninguna evolución o puede ser que la evolución vaya pero para peor, no para mejor. Entonces es otro de los criterios. De pronto inicié con un buen diagnóstico, perdón, con un buen pronóstico, pero de pronto algo pasó que me cambió el escenario y ahora tengo un pésimo pronóstico. Entonces, si la evolución del paciente no está yendo a mejor y al contrario está yendo a peor, también se vale suspender un tratamiento, porque a veces esa evolución también puede estar siendo ocasionada por el tratamiento mismo que estoy dando. Entonces, valorar este punto. Y tercera condición, que las medidas que estamos dando posiblemente están comportando riesgos mayores para el paciente que los beneficios que le podemos estar dando. Y por riesgos y costes, en alguna literatura le llaman costes, estoy hablando de costes físicos que le estén provocando mucho dolor o mucha molestia.
estoy hablando de costes emocionales que estén haciendo que mi paciente se esté deprimiendo, que no esté teniendo relaciones sociales, que la familia se esté enojando con él, que se sienta una carga para el resto de los familiares, o también de costes económicos. Cuando las medidas, cuando las medidas que estoy haciendo son demasiado costosas y el paciente entra en una etapa de angustia porque no las va a poder pagar o la familia no las va a poder pagar, también se vale declarar que estamos cayendo en medios extraordinarios y que por ende suspender el tratamiento es ético. Entonces, cuando se presentan estas condiciones, podemos, con toda confianza de saber que lo que estamos haciendo es ético, podemos suspender los tratamientos. Lo que habría que discutir, quizás en otra charla, es cómo suspendemos esos tratamientos, porque efectivamente al momento de suspender esos tratamientos podemos caer en el otro extremo de provocar eutanasia y de provocarle la muerte al paciente. Entonces, vale la pena considerar que se vale suspenderlos, pero hay modos para suspender los tratamientos. Y por último, finalmente, pues dos consideraciones importantes. Cuando hemos considerado que estamos en actos de obstinación terapéutica o que ya hay un conjunto de actos y que estamos en un escenario de tratamiento médico potencialmente inadecuado, ojo, no estamos obligados a continuar el tratamiento, ni por petición del paciente, ni por petición de la familia, ni por petición de la institución hospitalaria, ni por petición de las autoridades correspondientes. La ética del médico va más allá de todas estas instancias y por ende, cuando estamos considerando que ya no está aportándole ningún beneficio y al contrario, le estamos provocando más cargas al paciente, no estamos obligados a continuar con el tratamiento. Siempre se recomienda, por supuesto, consultar el caso con algún otro colega para confirmar que efectivamente estamos ante futilidad, porque a veces se pasa estas cuestiones y a veces ante el primer fracaso en el objetivo del tratamiento, pues ya declaro futilidad médica y entonces quito todas las medidas de soporte. Y si por eso necesitamos confirmarlo siempre se recomienda, no es algo protocolario, pero se recomienda que se consulte con otra persona que pueda entrar al caso con ojos más frescos y ver la situación de una manera más objetiva y confirmar que efectivamente no se ha avanzado o que la evolución del paciente no solamente no ha ido. Bueno, una vez más tuvimos el problema, pero lo bueno es que ya estábamos casi al final. Entonces, solo recapitulo el último párrafo. Confirmar con algún colega que pueda tener una visión mucho más objetiva que nos ayude a ver que efectivamente no hemos llegado a lo que queríamos llegar o que la evolución del paciente no solamente ha ido a mejor, sino que ha ido a peor y que se ha deteriorado más a partir de que iniciamos ciertos tratamientos. Entonces, repito, realmente no es protocolario, pero se sugiere consultar con algún otro médico que nos confirme que efectivamente este es el escenario. Y cuando estamos ante esto, recalcar una vez más, no estamos obligados a continuar el tratamiento. Entonces, siendo que las tres opciones cuando detecto esto son no iniciar el tratamiento o no continuar con cierto, o sea, no iniciar más tratamientos de los que ya tiene iniciados el paciente, modificar los tratamientos o adaptarlos, o la tercera es suspenderlos. Cualquiera de estas tres acciones va a ser ética siempre y cuando se confirmen todas estas consideraciones y todas estas condiciones de las que ya hablamos un poquitín antes de esta diapositiva. Bien, pues con esto concluyo. Tenemos un tiempo para preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o plantear algún escenario, con mucho gusto en estos momentos lo puede hacer. Pueden abrir su micrófono y lo puede hacer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Qué tal? Muy bonita la presentación. Se están abordando temas bien importantes que a veces no los tomamos tan en cuenta, ¿no? Yo veo un problema aquí serio en cuanto a los tratamientos porque a veces el médico se ve obligado, en cierta forma, a dar tratamientos de más, ¿no? Por presión institucional de los familiares o del propio paciente. Entonces, se me hace muy interesante abordar el tema porque como médicos debemos determinar bien hasta qué punto el tratamiento es oportuno, es benéfico para el paciente y no lo contrario, ¿no? A lo que esperamos. Gracias, Víctor Hugo. Sí, en efecto, hay presiones de muchos ámbitos, ¿no? Tanto del paciente, de la familia, de la institución en donde estamos, a veces hasta de la ley.
Y por eso conviene tener presente que la obligatoriedad ética no, no está presente en el momento en que se ha declarado ya que estamos en un escenario de futilidad médica o de tratamiento médico potencialmente inadecuado. Y así se le tiene que comunicar al paciente y a la familia. Por supuesto no son noticias agradables y por supuesto el paciente no está esperando escuchar de nuestra parte eso, pero pues nosotros me parece importante defender siempre el ámbito de la ética por encima de cualquier tipo de presión, que es bien común, como mencionas, que es bien común que suceda y que pues pueden hacer que a veces esa presión puede hacer que se desencadenen ciertas acciones muy malas, tanto para el paciente como para el entorno, incluso para el mismo país, ¿no? A veces no, las acciones individuales resulta que tienen ecos importantes a nivel de la salud del país, y por eso creo que es bien importante estar siempre atentos a no caer en ciertas prácticas por presión de cualquier agente que haya involucrado. Gracias, Sí, Víctor. claro que sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, aquí hay una pregunta. A ver, ¿en medicina prehospitalaria puede existir futilidad médica? A ver, yo creo que en medicina prehospitalaria dos cosas. La primera de ellas es que se tiene poco tiempo para valorar al paciente y por supuesto el pronóstico no es tan certero porque no podemos hacer pruebas que nos diagnostiquen las posibilidades de éxito con exactitud, al menos en las horas posteriores al accidente. Entonces, primer punto importante, no tenemos esa capacidad para ver si hay un pronóstico adecuado o no. Y número dos, me parece que también en la atención prehospitalaria hay protocolos establecidos en donde la prioridad evidentemente es la vida del paciente, independientemente de... Bien, recapitulo, la pregunta era acerca de si en atención prehospitalaria hay futilidad médica. Bueno, yo había contestado que no por los tiempos que se tiene para no tenemos la certeza respecto al pronóstico a largo plazo del paciente y la gama de opciones que podemos hacer. Además, responden a ciertos protocolos en donde la prioridad evidentemente es salvaguardar la vida del paciente, y estabilizarlo lo suficiente como para trasladarlo a una institución hospitalaria. Y ya en la institución hospitalaria podrán hacer el tipo de valoraciones que yo les decía antes, ¿no? De plantear los objetivos, ver el tipo de tratamiento que vamos a tener, ver la evolución del paciente. En la atención prehospitalaria no tenemos una evolución, o al menos no podemos sacar una evolución fuera del tiempo de traslado. Y por eso creo que no es un escenario donde podamos declarar futilidad médica. No así, hay muchos otros errores que pueden pasar en atención prehospitalaria, ¿no? Pero no sé, Andrea, si quieras profundizar en el caso o en la situación particular. Tienes tu micrófono apagado. Sí, es un caso de un parto pélvico que se atiende en la ambulancia y que el bebé nace en paro. Uh-huh. Y bueno, se lleva a un hospital privado para atención prioritario, en donde deciden que el paciente, después de 20 minutos de estar en paro, se intube. Uh-huh. ¿Nació en traslado en ambulancia o nació en el lugar y luego trasladaron y ahí cayó en paro? Nació en casa, en paro, o sea, fue el que sentíamos nosotros, nació en paro y después se trasladó a un hospital privado 20 minutos después de estar en maniobras, en donde el hospital privado decidió intubarlo. Y evidentemente no salió. No. Sí, bueno, es difícil, habría que ver desde el momento en que salió por el canal intrauterino, habría que valorar el Apgar, habría que valorar algunas otras situaciones. Y supongo que la pregunta concreta es si el traslado fue útil. Pues sí, el traslado y que se intubara. Porque prolonga, o sea, la familia
no tenía recursos, no tenían seguridad social, nada. Bueno, a ver, en el hospital tienen más recursos ciertamente que la que se tienen en la atención prehospitalaria, y en el hospital sí podrían haber hecho una valoración mucho más exhaustiva de las posibilidades de sobrevivencia de ese bebé, más porque llegó en paro y con 20 minutos de maniobras. Entonces, me parece que en el hospital, vamos a reservas, conozco muy poco el caso, pero a reservas de lo que, de los argumentos que se puedan dar en el hospital, dado que sí se tenía más tiempo para hacer una valoración más exacta del paciente, probablemente sí haya sido un acto de futilidad médica. Y en atención prehospitalaria, pues bueno, hay situaciones por las que no se inician maniobras y hay situaciones por las que sí se inician maniobras. Y habría que valorar nuevamente, repito, a lo mejor nació con un Apgar que ameritaba tener maniobras, se hicieron las maniobras pensando en que había un buen pronóstico, porque además, pues por ser los bebés reaccionan bien, ¿no? Normalmente reaccionan rápido. Entonces yo no estoy tan segura de la futilidad médica a nivel prehospitalario, pero quizás a nivel ya hospitalario, posiblemente no fue la mejor decisión haber intubado al paciente. ¿Sí? Me gustaría opinar algo. Sí, Víctor Hugo. ¿Puedo? Sí, claro, claro. Sí, yo creo que Andrea se refiere justo a la cuestión de la intubación, ¿no? Que ya se dio. O sea, me refiero después de haberle dado maniobras. Sí, justo, porque en la Ajá, ambulancia lo único que se podía haber hecho eran maniobras era hasta eso. llegar al traslado, pero se decidió por lo que sea trasladar a un hospital privado antes como para estabilizar, pero el hospital tomó la decisión de intubarlo y entregármelo a mí diciéndome, seguro ya tiene muerte cerebral, pero ten a tu paciente intubado y Sí, llévatelo. claro. Sí, ¿no? Se antoja, bueno, de entrada sí, sin hacer tanto análisis, se antoja pues sí de más, ¿no? Una maniobra de más. Pero como bien dice la maestra, sí se tiene que profundizar, ¿no? Más en el caso para poder tomar más, ¿cómo decirlo? Mejores conclusiones, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Sí, y también, gracias, Víctor Hugo, también recordar, ¿no? Que los escenarios de atención prehospitalaria y de atención hospitalaria son bien distintos. Y mientras que en el primero no es competencia de los paramédicos determinar el momento de muerte de una persona, sí ver condiciones sobre las cuales no es recomendable ya iniciar maniobras, pero no declarar propiamente la muerte. Entonces, me parece que ahí no hay tanto un tema de futilidad, pero ciertamente al inicio, cuando llega a un hospital, sí habría manera de determinar que quizás ese bebé ya no ameritaba seguir con más maniobras, además mucho más invasivas que las que se realizaron en ambulancia. Gracias, Andrea. Gracias, Víctor Hugo. ¿Alguien tiene alguna otra cuestión? Bueno, pues Gracias. al contrario, dadas las fallas técnicas que tuvimos, no creo que la presentación esté subida para mañana en la, en la página. Entonces, creo que vamos a tener que hacer una regrabación de esto. Así que, bueno, denos un poquito más de tiempo para que puedan ustedes revisar esta plática o la puedan recomendar con alguien. Oportunamente en el correo electrónico les haremos llegar la información para que la puedan ver alguien más, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho nuevamente que se hayan conectado. Gracias por continuar con este proyecto y recuerden que también recibimos sugerencias de temas o de casos concretos. Podemos también analizar casos concretos. Y entonces, bueno, pues quedamos a sus órdenes. Por favor, háganos llegar sus comentarios. Nuevamente, muchas gracias por conectarse y que pasen una buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.